Hola, buenas tardes. Mi nombre es Doralicia Osorio Valdés, matrícula 22006664. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que estoy cursando actualmente es Derecho Procesal Penal y el reto que voy a trabajar el día de hoy es el número 1, que tiene de nombre ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana y su fecha de elaboración? 6 de julio del 2024. Bueno, en este reto voy a desarrollar 3 preguntas basadas en el libro Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, y el tema principal es la difusión de ideas legales desde la periferia. El autor Máximo Langer. Comienzo con el desarrollo de la primera pregunta, que dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, se refiere a un fenómeno donde las ideas y prácticas innovadoras en el campo de la justicia penal no surgieron inicialmente de los centros dominantes del Poder Judicial y Legislativo, como podrían ser los países europeos o Estados Unidos. En cambio, estas reformas se originaron y fueron adoptadas en países considerados periféricos o en desarrollo, como algunos países latinoamericanos. Este proceso de difusión implica que las nuevas ideas sobre cómo debería funcionar el sistema penal y procesal fueron adoptadas primero en contextos que tradicionalmente no eran vistos como líderes en innovación legal. Esto puede deberse a diversas razones, como la necesidad de adaptación a contextos locales, presiones sociales o la búsqueda de modelos alternativos ante sistemas existentes considerados ineficaces o injustos. En este sentido, y desglosando por puntos de importancia, me refiero a el punto número 1, el origen de las reformas, y el autor se refiere a qué es la innovación desde la periferia, que es donde él sostiene que muchas de las innovaciones y reformas en el sistema de justicia penal en América Latina no provienen de los países desarrollados, sino de los propios países latinoamericanos. Esto desafía la idea tradicional de que las reformas legales deben emanar de los centros tradicionales de poder y conocimiento jurídico. Como número 2, el proceso de las reformas, hay 2 puntos importantes. En el primero, que es la adopción de nuevas prácticas. Los países de la periferia, en este contexto América Latina, han adoptado y adaptado nuevas prácticas y reformas penales, tales como el sistema acusatorio y la oralidad en los juicios, que buscan mejorar la eficiencia, transparencia y justicia del sistema penal. Y por último, la innovación legislativa. Estas reformas incluyen cambios significativos como la implementación de juicios orales, la creación de defensorías públicas independientes y el fortalecimiento de los derechos acusados. Y por último, el impacto de la región, y habla de los modelos a seguir, que al implementar estas reformas, los países de la periferia han servido como modelos para otros países de la región. Y todo esto ha generado un efecto en cadena donde las reformas exitosas en un país han inspirado a otros a seguir un camino similar. La difusión horizontal es importante, porque al momento de dar la difusión de estas ideas y prácticas legales ha sido más horizontal que vertical, es decir, han compartido y adoptado entre países de la misma región en lugar de ser impuestas desde países más desarrollados. Y por último, la relevancia internacional. Aquí hablamos del reconocimiento global. Con el tiempo, las reformas exitosas en los países de la periferia han ganado reconocimiento a nivel internacional, demostrando que la innovación jurídica no es monopolio de los países tradicionalmente considerados como líderes en el desarrollo del derecho. Bueno, pasando a la pregunta número 2, nos dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en América Latina? En el contexto de América Latina, los códigos inquisitivos y los códigos acusatorios se distinguen principalmente en la forma en que se estructura el proceso penal y la distribución del poder entre las partes involucradas. Las diferencias claves. Bueno, los códigos inquisitivos tienen una centralización de poder, que en el sistema el juez tiene un papel activo en la investigación y la recolección de pruebas. Puede iniciar de oficio investigaciones, interrogar a testigos y tomar decisiones sobre la culpabilidad del acusado.
Habla del secreto de la investigación, que en muchos casos las investigaciones se llevan a cabo en secreto y el acusado puede tener acceso limitado a la evidencia en su contra. Y la mayor intervención judicial. El juez no solo actúa como árbitro imparcial, sino que también juega un papel más activo en el proceso de determinación de culpabilidad. Hablando de los códigos acusatorios, nos habla de la separación de roles. En contraste, en los sistemas acusatorios se separan claramente las funciones de investigación, que es realizada por fiscales, y de decisión, que esa va a cargo de los jueces. Como otro punto, la publicidad del proceso. Se promueve la transparencia y la publicidad de las audiencias y procedimientos judiciales. El acusado tiene derecho a conocer las pruebas en su contra y confrontar a los testigos. Y por último, la menor intervención judicial en la investigación. El juez interviene principalmente como árbitro imparcial durante el juicio, asegurándose de que se respeten los derechos del acusado y las normas procesales. En América Latina, muchos países han pasado de sistemas predominantemente inquisitivos a modelos más acusatorios, como parte de reformas destinadas a fortalecer el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos y promover una justicia más transparente y equitativa. En resumen, lo que puedo decir es que los códigos inquisitivos y los acusatorios en Latinoamérica se distinguen principalmente por la estructura del proceso, los roles de las partes y el nivel de transparencia y publicidad del proceso. La transición hacia sistemas acusatorios ha sido un movimiento significativo en la región para mejorar la justicia penal. Y por último, vamos a trabajar con la pregunta número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, principalmente a través de los siguientes mecanismos. El número 1, la transferencia de conocimientos y modelos. Aquí nos habla que las organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y fundaciones han jugado un papel crucial al difundir modelos, normas y mejores prácticas en materia de justicia penal. Esto incluye la promoción de sistemas más acusatorios, la defensa de derechos humanos y la implementación de reformas procesales. Como segundo punto, apoyo financiero y técnico. Muchas reformas en el sistema de justicia penal requieren recursos financieros y técnicos significativos. Y por último, la presión y el monitoreo. A través de la diplomacia judicial y los mecanismos de seguimiento, los actores internacionales pueden ejercer presión sobre los gobiernos para adoptar reformas que mejoren transparencia, eficiencia y equidad en el sistema judicial penal. Esto puede incluir la evaluación del cumplimiento con estándares internacionales de derechos humanos y la rendición de cuentas. En conjunto, estos factores han contribuido a la formación de redes activistas y reformadores en América Latina, quienes han trabajado en colaboración con actores internacionales para promover cambios significativos en el ámbito de la justicia penal, buscando mejorar la protección de derechos y la eficiencia del sistema judicial. Y pues como último me piden una opinión sobre cuál es la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bueno, en mi opinión, es fundamentalmente sobre la adopción e implementación del sistema penal acusatorio. Langer destaca la importancia de adaptar las reformas legales a las realidades locales y subraya la necesidad de transparencia, eficiencia y respeto a los derechos humanos en los procesos judiciales. La reforma mexicana de 2008 refleja estos principios al introducir juicios orales y públicos, fortalecer la presunción de inocencia y buscar un sistema más eficiente y justo. Sin embargo, Langer también advierte sobre los desafíos en la implementación y la necesidad de una capacitación adecuada y voluntad política para que dichas reformas sean efectivas y no se queden solo en un papel. Bueno, pues espero que haya quedado claro el tema. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el próximo video.